Antes de leer el texto, quisiera hacerle no una, sino dos preguntas. La primera, ¿usted ha tenido la oportunidad de trabajar con alguien que es muy brillante, capaz en su trabajo, pero una persona que es insoportable como persona? Que solo pasa hablando de sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Ha tenido usted esa oportunidad? Ahora, le dije que no era una pregunta. Le dije que eran dos preguntas, porque la segunda pregunta es, ¿usted ha sido alguna vez esa persona insoportable que solamente pasa hablando de usted? Y algunos dijeron, checa la primera, y así están como, ¿por dónde me salgo, verdad? Va a estar tremendo este tema. Bueno, lo que sucede es que este tipo de personas tienen la tremenda necesidad constante de estar hablando de sus logros, de sí mismos, de lo que hacen, de lo que comieron, de lo que hicieron. Y bueno, en esto no dejan chance a la otra persona de respirar, porque solamente están hablando de sí mismos, de los logros, de lo que han alcanzado. Y en la Biblia vamos a ver el día de hoy que hay una persona que tenía estas características, tenía este retrato preciso, muy contemporáneo de lo que estamos platicando. Este perfil aplica perfectamente a Amán, que es este antihéroe del cual vamos a aprender el día de hoy, que aparece en este relato. El relato tiene más de 2500 años, pero sigue completamente vigente porque las personas somos así. Tenemos esas características, y aquí en esta porción bíblica se presenta un hombre muy capaz, un hombre muy exitoso, que estaba dentro del palacio del rey Asuero, que tenía poder, que tenía prestigio, que su familia lo admiraba, que las personas lo admiraban muchísimo. Y lo que sucede en este lugar, en Persia, perfectamente puede estar ocurriendo también el día de hoy en nuestra universidad, y es la habilidad que nosotros debemos tener de abordar la palabra de Dios, no solamente como algo que sucedió hace muchos años, sino como algo que Dios ha dejado plasmado en su palabra para que nosotros lo podamos aplicar, porque la Biblia tiene principios para poderlos poner en práctica, para aprender de ellos. La Biblia nos da guía. Dice la Biblia que es como una lámpara que va guiando nuestros pasos, es lumbrera a nuestro camino, de tal manera que si nosotros ponemos atención a los principios de su palabra, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Pero si nosotros no atendemos la palabra de Dios, nos estamos acarreando para nosotros dificultades. Hoy vamos a comenzar esta serie que le hemos titulado El efecto boomerang. No estamos hablando de un karma, de que lo que alguien hace se le devuelve. No estamos abordándolo precisamente así como algunas personas lo plantean, pero estamos conscientes que la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Así que vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros por medio de este villano llamado Amán. Este quizás es, como usted ha tenido la oportunidad de ver alguna serie, alguna película, al principio aparece muy perfecto, sin hacerle daño a nadie, pero luego hace un giro y entonces se convierte en el villano de la película. Algo más o menos como eso vamos a estar mencionando. Algo muy, muy peligroso, porque es una persona que tenía mucho poder, porque estaba a cargo de muchas cosas en el reino. Por alguna razón el rey Asuero le había promovido a la posición más alta del reino, incluso por encima de otros príncipes. Quiero pedirle por favor que dimensione el cargo que él tenía dentro de este reino. En Esther, incluso, si vamos al capítulo 3, vamos a leer el versículo 1. Dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla
sobre todos los príncipes que estaban sobre él. Así que había una línea directa, una delegación, un reconocimiento por encima de las demás autoridades. Era alguien que tenía mucho poder. De hecho, en el capítulo 5, en el pico más alto de su carrera, la Biblia dice que él llegó a su casa y él comenzó con su esposa y sus amigos a reconocer todas las cosas que él tenía. Él hablaba de su riqueza, hablaba de su honor, hablaba de sus hijos, hablaba de que él tenía un acceso exclusivo para el poder. Así que, qué interesante, porque era un hombre que tenía todo y había llegado a conseguirlo todo. Y esto no representa un problema hasta que aparece lo que vamos a reflexionar. Vamos al versículo 2, del versículo 2 al versículo 5, y veamos qué sucede con Amán. Dice el versículo 2: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. No estamos hablando de pocos, estamos hablando de todos, porque así lo había mandado el rey. Y aquí viene uno de los peros. Si usted ve un pero en la palabra de Dios, póngale mucha atención. Dice: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Hay tres detalles antes de extraer algunos principios para nosotros que quisiera que podamos reflexionar. En esta porción bíblica se menciona que todos en el reino se arrodillaban, pero menciona que había una persona llamada Mardoqueo que no lo hacía. Miles de personas en el palacio real más grande del mundo antiguo acataban la orden del rey y se arrodillaban delante de Amán. Cada vez que tenían que hacerlo, lo hacían. Todos, con excepción de una persona, y ese era Mardoqueo. Esa excepción, esa persona particular, lo termina consumiendo por completo a Amán. Hemos hablado de todas las características que él representaba en autoridad, todas las cosas que había logrado alcanzar, todo lo que poseía. Todas las personas se inclinaban con excepción de una persona. Y aquí está mostrándose la naturaleza frágil de una persona orgullosa, de alguien que vive por su ego. Porque Amán está representándolos perfectamente. Amán no se alimenta de lo que recibe. Todos le estaban dando su respeto, su sumisión, estaban reconociendo o acatando la orden del rey, todos. Pero cuando Mardoqueo no lo hizo, esa excepción fue el que lo terminaba consumiendo. Amán estaba enfermándose por lo que no estaba recibiendo. Él no estaba tomando, había un puntito ahí, ¿verdad?, que no se sublevaba delante de él. Entonces esto lo estaba matando literalmente. Podrían darle reverencias todas las veces que fueran necesarias, pero si una persona no estaba haciendo su voluntad, entonces él se enfocaba en esta persona. Y es interesante, pero también el texto no dice por qué Mardoqueo no se arrodillaba, más que era judío. Y es que en realidad la Biblia no está enfocándose en este caso, en este momento, en Mardoqueo, sino en la actitud que tenía Amán. Y esto la Biblia lo hace de manera deliberada, porque está tratando de mostrar cómo funciona en medio de un plan que Dios tenía también para cuidar a su pueblo.
estaba mostrando el corazón de Amán. Yo creo que es importante también que nosotros tomemos en cuenta esta parte de la Biblia para poder nosotros también mostrar o pensar un poquito en cómo, si nosotros funcionamos como lo hace Amán, en el sentido de poner atención a estas cosas que no nos prestan a nosotros el reconocimiento que en nuestra mente nosotros decimos merecer. Hay otra cosita que también se menciona y es el nivel o la escala de reacción que tuvo Amán. Yo creo que está en la pantalla, gracias. Porque Amán, cuando sucedió esto, no manda a llamar, no busca conversar, no busca confrontar, no puso queja, no dijo nada, pero lo que sucede es que de una sola vez, él, usted ya conoce o puede continuar leyendo en la palabra, decide exterminar, por el poder que él tenía, el poder exterminar a los judíos que estaban en todo el imperio. No se va a abordar el problema con la persona, sino básicamente de una sola vez aprovecha el poder que tiene y dice vamos a exterminar a todos los judíos. Así que esa escala de reacción siempre revela un problema en el corazón. Un ego, si esta persona, si Amán tuviera la madurez para manejar un problema de este tipo, hubiera hecho las cosas distintas. Pero un ego que está alimentado de esta manera, lo que hace es ocupar todas sus armas para exterminar a la otra persona, y no solamente a la persona, sino a todo lo que tenga que ver con esa persona. Y aquí es donde nosotros vamos a aprender tres cosas importantes. Lo primero que vamos a aprender es que nosotros vamos a recibir diferentes cosas, pero lo que nosotros recibimos no nos define a nosotros, no define nuestro valor. Amán estaba necesitando que todas las personas se arrodillaran delante de él porque él era Amán. Y cuando le falta una persona, hacen sus cuentas y no le salen las cuentas porque una persona no se está arrodillando delante de él, entonces todo su mundo colapsa. Y ese es el principio. Nuestra vida, nuestra integridad no depende de que los demás nos aplaudan. Nosotros tenemos que hacer las cosas por convicción y no porque los demás nos vean que lo estamos haciendo. Y esto lo podemos ver en muchos casos en la palabra de Dios, que el Señor sí tiene la posibilidad de vernos. Si usted piensa que usted está haciendo las cosas y nadie le reconoce, puede pensar que hay un Dios que sí está pendiente de usted. Pero si usted toma la determinación como Amán, usted va a estar buscando que todos los demás le aplaudan lo que usted hace, y como los demás no lo están haciendo, usted va a dejar de hacerlo. Pero nosotros no tenemos que funcionar así. Una persona íntegra puede trabajar con excelencia aunque nadie lo reconozca durante la semana. De repente usted probablemente puede presentar ante su jefatura alguna iniciativa y su jefe no le parece, no lo atiende, pero usted, porque es una persona íntegra y usted sabe que tiene que servir y laborar, usted continúa adelante. Yo sé que estoy hablando de algunos elementos que a veces uno no deja de sentirse mal, pero estoy planteando lo que la Biblia dice de cómo nosotros debemos funcionar en nuestro día a día. Porque si lo hacemos a la manera de Dios, nosotros no vamos a estar buscando alimentar nuestro ego, porque de repente un alfiler puede pasar por ahí y nos va a pinchar, ¿verdad? Y de repente todo nuestro día se va a venir abajo. Pero si nosotros naturalmente servimos porque tenemos que hacerlo, entonces vamos a tener mucha satisfacción al final de cada día. Nosotros de repente
En todas las cosas que hacemos aquí en la universidad podemos encontrarnos con gente que no necesariamente va a estar contento con lo que hacemos, pero nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro esfuerzo aquí en la universidad es lo mejor que nosotros podemos hacer. No porque los demás van a validarnos, van a aplaudirnos, sino porque estamos decididos a hacer las cosas bien, con excelencia, y porque estamos sirviendo a Dios. La persona íntegra no trabaja para que los demás le hagan reverencia. La persona íntegra no está buscando el que los demás vean que somos indispensables y que nuestro trabajo se viene abajo si nosotros no estamos ahí. Nosotros tenemos que trabajar por un propósito más grande que nosotros, que es lo que Dios le ha regalado a esta universidad. Quiero pedirle por favorcito que busque Proverbios 16, 18. Y si puede, por ahí lo marca, lo escribe, se lo memoriza, pero este es un camino muy, muy, muy interesante y muy clave. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No dice que el orgullo puede preceder a la destrucción. Dice que si nosotros somos orgullosos, entonces lo que continúa es quebrantamiento, lo que continúa es que vamos a tener un sinsabor, que nos vamos a caer, que vamos a fallar porque estamos viviendo de esta manera, de una manera soberbia, orgullosa. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ir haciendo algunas comparaciones con la vida de este hombre, porque yo creo que nosotros no queremos caer, no queremos fracasar, no queremos funcionar mal, queremos hacer las cosas bien. Pero ese es un principio que la palabra de Dios nos presenta. Si nosotros actuamos orgullosamente, lo que viene después, el camino directo, es que vamos a fallar, que vamos a ser destruidos. Y en ese sentido, la vida de Amán lo demuestra. Quisiera preguntarle cuánto de su bienestar emocional depende de que los demás lo estén reconociendo. Es importante que nosotros nos digamos unos a otros: que bien lo hiciste, ánimo, seguí adelante. Pero el principio que estamos resaltando en esta oportunidad es que nosotros lo hacemos, y si no se nos reconoce, nosotros seguimos adelante porque lo hacemos por convicción y no lo hacemos porque los demás nos digan o no nos digan que lo que estamos haciendo está bien. En segundo lugar, no solamente debemos resaltar que lo que recibimos no nos define, sino que nuestro rol es más grande que un título que podamos tener. En este caso, Amán tenía el cargo más importante que se le había delegado en todo el reino. Ese cargo que se suponía que era para servir, administrar, me imagino que se le dio la confianza de tomar muchas decisiones. Pero ¿para qué lo estaba usando Amán? En este relato nosotros podemos darnos cuenta de que Amán lo que quería era beneficiarse, era lucrarse, era exaltarse, era mostrar que él era la persona clave de ese reino. Y debemos pensar en que todas esas cosas vino Amán y las amarró y las tiró por allá porque estaba enfocado en Mardoqueo. No le importó que todas estas cosas estuvieran en juego con tal de él tomar la justicia en sus manos. Él tenía un reino que administrar, tenía obligaciones, responsabilidades, decisiones que afectaban a millones de personas, y en lugar de enfocarse en esto, gastó toda su energía en pensar cómo iba a destruir a Mardoqueo y a todos los judíos. Nosotros debemos saber que nuestra responsabilidad, la responsabilidad verdadera, se mide por el impacto, por la influencia que nosotros producimos. No se mide por el respeto que nosotros transmitimos o recibimos. A veces uno quisiera pasar por ahí, ¿verdad? Y que todo el mundo lo salude, lo abrace, ¿verdad? Pero en realidad esas expectativas,
Usted sabe que ninguna persona somos monedita de oro o un billete de $100 para caerle bien a todas las personas. No es posible llegar a cumplir el estándar de satisfacción de todas las personas. No tenemos que vivir de esa manera, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y tenemos exigencias y tenemos estándares que cumplir. Así que nosotros tenemos que vivir por compromiso. En nuestra declaración de cultura, nosotros tenemos un atributo que se llama compromiso con el propósito. Es decir, que nosotros estamos aquí para cumplir el objetivo no propio, sino el objetivo que Dios le ha dado a esta institución. Nosotros tenemos una misión y una visión particular por la que surge la Universidad Evangélica, por la que estamos este año celebrando 45 años, y es lo que todos tenemos que tratar de alcanzar. Nosotros no estamos aquí, cada uno de nosotros, para hacer nuestro propio reinito, nuestra propia isla, y tratar de desde ahí manipular todos los hilos para que las cosas se hagan como yo quiero. No es así, no debemos funcionar así. Si ese es el camino que hemos escogido, las cosas no nos van a salir bien. Pero con este principio, nosotros estamos buscando sumar para algo más grande que ha sido establecido, no por nosotros. Dios inspiró a nuestros fundadores para que esta universidad formara profesionales con calidad y excelencia académica y con principios éticos, principios cristianos basados en la palabra de Dios. A eso sumamos, para eso estamos aquí. El problema surge cuando nosotros usamos nuestra posición, y no estoy hablando de si usted es líder, si usted es director, es coordinador, no estoy mencionando esto. Estoy mencionando que a veces nosotros desde nuestro cargo, a veces incluso manipulamos las cosas para nuestro propio beneficio. Pero nosotros estamos para sumar en esta institución, para construir y no para ponernos en una vitrina y que todas las personas nos vean a nosotros. Qué tan buena gente somos, qué tan perfectos somos. La cultura que la Universidad Evangélica quiere construir es una cultura como nosotros bien lo hemos escuchado, donde nosotros buscamos servir con un propósito muy importante. Nosotros formamos profesionales que cuando salen de aquí nos han visto nuestro ejemplo, y lo que nosotros buscamos es que vayan a la sociedad y puedan interesarse en otros. No busquen su propio lucro personal, sino busquen ayudar, busquen transformar la sociedad. Pero para eso nosotros aquí tenemos que estar también en esa sintonía y esa comunicación sin la cual esto no va a suceder. Hay cargos, hay egos que a veces necesitan ser validados. Yo tengo el poder y yo tomo las decisiones. Eso no produce nada, por lo menos nada bueno. Y es aquí donde todos tenemos que caminar en ese sentido. Hemos hablado de que lo que recibimos no define nuestro valor. Hemos hablado que nuestro rol es más grande que un título que podamos tener, pero también este principio, esta historia bíblica nos refleja también que las personas no son espejos. La persona que usted tiene a par con las personas que usted se desenvuelve día a día no son espejos. Amán nunca vio a Mardoqueo como una persona. Amán lo vio como un espejo roto. Amán lo que quería ver en Mardoqueo era alguien que hiciera exactamente lo que él quería. No le vio su vida, él no estaba dispuesto a relacionarse con él. Y cuando alguien trata a las personas de esta forma, termina sucediendo algo inevitable. Lo que reflejan, lo que queremos ver en los demás, se vuelve hasta cierto punto imprescindible y se terminan convirtiendo en nuestros enemigos. Y comenzamos a formar bandos porque la gente no piensa como yo pienso, la gente no opina como yo opino. En nuestra declaración de cultura, nosotros identificamos exactamente este comportamiento como algo que debilita nuestra institución. Nosotros, cuando identificamos
este tipo de comunicación, de grupitos, de diferencias, de falta de disposición para arreglar las cosas, de comunicación asertiva. Cuando vemos todas estas cosas, vemos el ejemplo de Amán, porque él está básicamente concentrado en lograr solamente lo que él quiere y no en crear, digamos, como líder un espacio. Y ojo que no estoy mencionando todos estos principios para hablar directamente solamente con las personas que puedan estar a cargo de algo en la institución. Esto básicamente es nuestra forma de vida dentro de la universidad, porque nosotros vivimos para tener compasión de los demás, para imitar a nuestro Señor Jesucristo. La compasión exige algo que el orgullo no puede dar: ver a la otra persona no como un reflejo. Si un colega no está de acuerdo con usted, su colega no es su enemigo. Su colega está trabajando en su misma institución. Si una persona no está validando sus ideas, quizás es lo que usted exactamente necesita escuchar, pero porque usted está con los oídos cerrados, entonces no existe lo que nosotros platicábamos en la serie anterior, esa posibilidad de generar ideas, de compartir desde nuestra experiencia. ¿Se recuerdan ustedes que platicábamos acerca del ejemplo del renacentismo y cómo en una misma mesa se sentaron personas de diferentes experticias y bueno, al final generaron un cambio tremendo para la sociedad? Nosotros necesitamos tener un corazón que pueda comprender que al otro lado hay una persona que tiene problemas, que tiene dificultades, y no cerrarnos de una sola vez. A veces decimos, ¿por qué le contrataron? ¿A quién se le ocurrió traer a esta persona aquí a esta universidad? Yo no lo soporto. Y nos entra algo, ¿verdad? Sí, cuando vemos a esa persona, porque nos hierve. Pues bueno, eso le pasó a Amán. Todo el mundo se arrodillaba delante de él, pero el finado Mardoqueo, ¿verdad? Ahí tenía esa capacidad de hacerlo sentir de esta forma. La ira nos lleva a la destrucción, porque no pasa por la comprensión, no pasa por la compasión, no pasa por la misericordia, no vemos a la otra persona. Y eso es lo que un ego frágil siempre hace: elimina la compasión, porque la compasión requiere humildad, y la humildad es lo único que el orgullo no puede tolerar. El problema a veces es que nosotros tenemos que reconocer, y quiero con todo el corazón mencionar estas cosas, no excluyéndome, sino incluyéndome. Cuando nosotros hacemos las cosas desde el ego, tenemos que pensar que algo está sucediendo que nos ha elevado a flotar en las nubes, pensando que nosotros somos el centro del universo, cuando en realidad tenemos que con humildad reconocer que estamos trabajando, que nos cuesta, que no somos un bloque de mármol terminado, que Dios está cincelando esa figura para hacer una obra de arte perfecta, pero que nosotros no nos queremos quedar acomodados en nuestros errores. Yo quiero avanzar, yo quiero, pero tengo que hacerlo desde la humildad. No puedo hacerlo desde el ego. El ego me va a destruir, el ego me va a quebrantar, pero la humildad me va a potenciar, me va a ayudar a ver cosas que yo por mi ego no logro observar. Rápidamente vamos a Filipenses capítulo 2. Este es un versículo sumamente conocido que nos habla de nuestro Señor Jesucristo y del ejemplo en el que Él obró. Hemos visto lo que hace el orgullo, que destruye. Ahora quiero mostrarles lo que la humildad produce, porque el antídoto para el efecto boomerang, ¿verdad?, de Amán, es la humildad. Filipenses 2:5, hablando de Jesús, dice, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el contraste es tremendo. Amán tenía poder y lo usó para pedir reverencias de todos los que estaban en el reino. Pero Jesús, que en realidad tiene verdaderamente el poder, usa todo ese poder y lo encontramos de rodillas lavándole los pies a los discípulos. Usa su poder para exponerse y dar su vida en la cruz por amor a nosotros. Nosotros encontramos a Amán, un hombre que no pudo soportar que otra persona no se inclinara ante él. Pero nosotros encontramos a Jesús que elige despojarse de sus privilegios, hacerse hombre, y ni siquiera solamente hombre, sino que se hizo siervo, esclavo, y llegando a esta condición da su vida para morir vergonzosamente en una cruz. Pero no se quedó hasta ahí, porque como Él tiene autoridad y Él tiene el poder, entonces Él no solamente dio su vida, sino que también la tomó, y por eso Él resucitó. El orgullo de Amán terminó, al final, le voy a spoilear, termina ahorcado en una horca que Él mismo diseñó. Pero la humildad de Jesús terminó en su resurrección, porque ese es el camino. El camino para nosotros no es creernos más que los demás, no es maltratar a otros, no es hacer que los demás piensen como yo quiero que piensen. El camino de Jesús es el servicio, es la compasión. El camino de Jesús tiene que ver con ver a los demás y potenciar hasta dónde pueden llegar. Es darse por completo, aunque no sea reconocido, aunque me duela, aunque yo no importe. Eso es difícil. Estamos hablando de cosas que no son sencillas. Estamos hablando de cosas que son sumamente complicadas. Pero el cristianismo no es venga y Dios va a satisfacer sus necesidades que necesita. Usted está teniendo un problema, venga el Señor, pare de sufrir. Eso no es el evangelio. El evangelio consiste en venir y dar su vida, en morir. El evangelio, hay una palabra que ni se maneja, que es la abnegación. Es darse por completo a los demás, negarse a uno mismo. Jesucristo mismo dijo que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Así que si usted quiere, usted puede tomar perfectamente el camino de Amán y comenzar a decirle a los demás lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir, como usted ordene a todos, ¿verdad? Ordénelos bien bonitos y diga usted lo que tienen que hacer los demás. Y si alguien no le hace caso, pobrecito de esa persona. Si usted toma el camino de Amán, sepa que sus acciones tienen consecuencias y que Dios es un Dios justo que está por encima de nuestras acciones. Pero si usted toma el camino de Jesús, sepa que quizás es más difícil y quizás le va a costar, porque usted va a tener que estar sirviendo, haciendo las cosas con excelencia, quizás no siendo reconocido, pero al final va a haber frutos, y frutos desde el corazón. Y va a tener la satisfacción de llegar con su familia y disfrutarlos. Porque hay una verdad, y es que aquel que se encuentra con Jesús, de su interior corren ríos de agua viva. Y esto no es algo, un concepto etéreo inalcanzable. Dios ordena los pasos de las personas. Dios actúa en la vida de las personas que se dejan. Si usted no quiere, no hay ningún problema. Él le respeta su decisión. Amán tenía riqueza, tenía poder, tenía familia, tenía reconocimiento. Al final de la historia, que no lo vamos a ver hoy, termina perdiéndolo todo.
Y lo pierde todo, no porque alguien lo derrotara, lo pierde todo porque no pudo manejar a una sola persona que no se inclinó ante él. Y esta es una lección, diría, hasta escalofriante para nosotros ahora. Él no fue su enemigo quien lo destruyó. No encontramos a alguien que se puso en oposición. Al final, su propio ego fue, como dice este versículo en Proverbios, el que al final terminó destruyéndolo. Y esa es una ley que al final sucede. La manera en la que nosotros actuamos tiene consecuencias. Y por eso es importante que nosotros siempre estemos analizando nuestro corazón. Amán estuvo lanzando ira, estuvo lanzando manipulación, desprecio, y al final todo eso terminó afectándole a él. En nuestra declaración de cultura, nosotros sabemos que la cultura va a cambiar cuando todos nosotros, y con mayor razón los líderes, podamos modelar comportamientos. No solamente decir que somos la universidad evangélica, sino también vivir con estos principios que nos muestra la palabra de Dios. Amán es un modelo de lo que no se tiene que hacer. Pero Jesús es el modelo de lo que nosotros sí debemos hacer. Por lo tanto, debemos conocerlo más y más. Porque somos llamados, si pensamos en el Salvador y en las 42 instituciones de educación superior, nosotros tenemos un llamado particular que no tienen otras universidades. Tenemos calidad académica y queremos más. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de brindar amor, compasión, no desde nosotros, sino de lo que hemos recibido por medio de Jesús. Yo quisiera pedirle que identifique cuál es su Mardoqueo, aquel que le pone sal en la herida a usted, ¿verdad? Que le produce un efecto así un tanto incómodo. ¿Quién es su Mardoqueo? Esa persona que su actitud, su silencio, su indiferencia, le cuesta toda su energía. Usted viene con todo el ánimo, 6 de la mañana, y ese día se lo encontró en el microbús. Ya le amargó toda la existencia. O usted ya sabe que ese día va a tener reunión programada y no la van a cambiar, y usted va a tener que estar enfrente de esa persona. Identifique quién es su Mardoqueo. Y yo le invito, por los principios que hemos visto, a que trate usted de relacionarse con esa persona de una manera distinta, no desde su ego. No tiene que comenzar con una conversación difícil. Venite, no voy a hablar, ¿verdad? Porque vos me caes mal. No estamos diciendo esto. Usted puede comenzar reconociendo en privado que usted tiene un problema con esa persona. Identifique cómo está su ego. Porque si usted se identifica desde donde está, usted este día todavía está en posición de cambiar. Si usted está escuchando estas palabras en esta mañana, las palabras del Señor son para ayudarnos, para guiarnos. Su consejo no hay que desestimarlo, hay que tomarlo en cuenta. Jesús dijo, la palabra de Dios dice que no debemos endurecer nuestra cerviz. Debemos estar dispuestos al cambio. Y cuando lo estemos, entonces vamos a crecer y vamos a relacionarnos mejor. Pero este efecto boomerang, que ahorita lo estamos comenzando a ver, solo hemos hablado acerca del ego, es tremendo. Y si nosotros estamos lanzando cosas, pues preparémonos, porque si lo hacemos desde el orgullo, eso nos puede causar muchas cosas que no deseamos. Necesitamos actuar con gracia